Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a preparar uno de los platillos más importantes y emblemáticos de la cocina italiana, lo que es la lasaña. La lasaña, a través de los siglos, ha sido uno de los platillos más exquisitos de la cocina porque mezcla tanto la pasta, que ya sabemos que es la madre de la cocina italiana, con algunas salsas típicas, con vegetales, productos cárnicos y sobre todo el queso, el acabado que se le da. Lo primero que vamos a hacer es la pasta para lasaña. Aquí nosotros tenemos ambas opciones. Esta pasta para lasaña que podemos encontrar de forma comercial de diferentes marcas, la cual pues ya viene elaborada únicamente para nosotros armar nuestra lasaña, y también la vamos a hacer aquí de forma artesanal, pasta fresca. Así es como encontramos la presentación de esta lasaña. Bueno, para hacerla como pasta fresca tenemos aquí 150 gramos de harina de trigo. Formamos un volcán. Recordemos que para la pasta fresca en otras ocasiones le hemos puesto un huevo entero por cada 100 gramos de harina. En este caso únicamente vamos a utilizar las yemas. Entonces tengo 3 yemas para 150 gramos de harina. Las cuales ponemos en el interior. Y estas claras pues no se desperdician, sabemos que después podemos hacer un delicioso omelette de espinacas, podemos hacer un merengue, un pastel, un mousse, diferentes preparaciones. Estas inmediatamente se vitafilan y se refrigeran para que perduren por más tiempo hasta que se vayan a utilizar. Pongo mis 3 yemas en el centro del volcán y ahora sí puedo proceder a mezclar los ingredientes perfectamente. Al igual que con la otra pasta fresca que habíamos elaborado, no es necesario poner sal desde este punto, ya que al momento de la cocción se le ponen 10 gramos de sal por cada litro de agua. Sin embargo, si ustedes lo desean, pueden saborizar su masa, colorearla, darle diferentes toques. Ya lo habíamos visto con la clorofila de la espinaca, se puede hacer una pasta verde muy buena con el betacaroteno. Como vemos aquí nuestra masa ya está tomando una textura diferente, una mayor consistencia. Es mucho trabajo de amasado, es normal. Una pasta que se hace únicamente de yema va a ser bastante más dura que la que trabajamos anteriormente. Les repito, no se excedan en la cantidad de agua. Como ustedes pueden ver aquí en la taza medidora, yo la tenía en 250 y solamente me he gastado 50 mililitros de agua. No significa que siempre vayan a ser 50 mililitros para los 150 gramos de harina. ¿Por qué? Como ya lo hemos platicado anteriormente, va a depender del clima, de la humedad, de la cocina en la que estén y del calor de sus manos. Si es un día lluvioso, donde hay mucha humedad, entonces va a requerir menos agua, tal vez en lugar de 50, 40, 35. Si es un día muy caluroso, tal vez requieran un poquito más, 60, 70 gramos. Depende también del calor y de la fuerza que tengan ustedes en las manos. Recuerden que nosotros le estamos transmitiendo a esta masa pues todo lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Nunca hay que elaborar una masa cuando se está ni estresado, ni enojado, ni triste, ni tenso, porque entonces no les va a quedar. Ustedes pueden tomar este tipo de masa, este tipo de ejercicio como una terapia ocupacional. Es algo muy bueno para liberar el estrés, para liberar pues emociones y sensaciones positivas. Entonces, practíquenlo en casa. Un día que se sientan con ansiedad o con un poco de estrés, ustedes pueden ponerse a hacer este tipo de actividades. También las pueden hacer en compañía de los niños. A los niños les fascina tener en sus manos masitas con las cuales pueden trabajar y pues que sea totalmente seguro. Al niño le darían una cantidad, una porción así chiquita y
la puede amasar perfectamente bien. En este punto ya estamos comenzando a desarrollar el gluten que está en el interior de nuestro grano de trigo, que es en la parte del germen. Este gluten, recordemos que es una proteína que nos va a permitir desarrollar cierta elasticidad y flexibilidad. Sin embargo, también es importante el reposo de la masa, ¿okay? Va a ser entre reposo y amasado que nosotros logremos obtener una masa con la suficiente elasticidad para pasarla a nuestra máquina de pasta y poderla extender lo más delgadito posible. Esta masa no es una masa viva, no cuenta con levadura, no requiere una fermentación, no requiere una temperatura, no siente, no respira, no crece. No le afecta la refrigeración, no le afecta la sal y se puede guardar pues bastante tiempo, tanto en congelación como en refrigeración. Tanto cruda como precocida o seca, como es el caso de esta pasta. ¿Okay? Entonces, la masa, así como está, la voy a poner a reposar un ratito y ahorita a continuación vamos a ver cómo aumenta su elasticidad después del reposo. Para esto debe estar cubierta con Vitafilm para evitar que el aire... Bueno, para el relleno de la lasaña vamos a hacer diferentes tipos de salsas y preparaciones de la cocina italiana. Vamos a comenzar ahorita con una clásica boloñesa, que la base principal pues va a ser de jitomate. Los jitomates, recuerden, hay que buscar un jitomate con un grado de maduración muy bueno, un jitomate saladet o este pequeño que tiene bastante sabor, muy buena acidez y mucho dulzor también. Entonces, lo primero va a ser los jitomates ya lavados y desinfectados, los vamos a hacer en concassé. Recordemos que con el cuchillo mondador se retira perfectamente esta parte que es el ombliguito del jitomate y después se hace una incisión en cruz, únicamente a la piel. ¿Okay? Así vamos a proceder con el resto de los jitomates. Los vamos a sumergir en agua hirviendo por unos segundos y les vamos a aplicar choque térmico en el agua con hielo que tenemos de este lado. Recordemos que la finalidad de este procedimiento no es dar cocción, no es cambiar las propiedades internas del jitomate ni potenciar sus sabores. Únicamente hacemos esto para poder retirar perfectamente la piel del jitomate. Es el procedimiento para escalfar o para pelar un jitomate correctamente. Si gustas cortar. Bueno, mientras está el agua hirviendo, vamos a pelar los champiñones. Recordemos que son un hongo pues muy delicado y que principalmente está conformado por agua, por lo cual no los debemos lavar, por nada del mundo los tenemos que mojar. Únicamente vamos a retirar esta pielecita que tiene aquí para dejarlo perfectamente limpios. ¿Okay? De esta forma, con cada uno de ellos. Cuando son demasiados champiñones, estamos hablando, no sé, que te toca pelar unos 10 o 15 kilos, sí nos podemos auxiliar con un poquito de harina.
La harina con el movimiento nos va a ayudar como si estuviera exfoliando la piel de estos champiñones para que se retire por completo esta pielecita y sobre todo la tierra que pudiera llegar a contener. El champiñón se lo vamos a agregar a nuestra salsa boloñesa. ¿Por qué? Porque nos va a aportar lo que es el sabor umami. Recordemos que una buena salsa tiene un equilibrio de todos los sabores: ácido, dulce, amargo, salado y umami. El umami lo podemos encontrar en el jitomate rostizado, lo podemos encontrar en la carne cuando tiene un asado o un ahumado, y lo podemos encontrar en los hongos y setas. Además de este delicioso sabor, pues tenemos propiedades nutricionales muy importantes, como el hierro, fósforo y algunos otros minerales que encontramos en este producto, que pertenece al reino fungi. Si ustedes no tienen champiñones, pueden poner cualquier otro hongo, como portobelo, portobellini, setas o algún hongo local que haya. Ahorita ya va a empezar la temporada de hongos. Entonces, en todo Michoacán somos productores a nivel nacional de hongos. Bueno, aquí tenemos ya todos nuestros champiñones limpios y los vamos a cortar, puede ser fileteado o en petit brunoise. Yo les recomiendo hacer un troceado. No es necesario para este tipo de preparaciones, no es necesario que tenga un corte muy derechito como en otras ocasiones que hemos visto la importancia, porque en su mayor parte el champiñón termina desbaratándose en la preparación y únicamente aportándonos pues todo su sabor, el sabor umami, todo su color, todo su aroma. Entonces pueden sacar primero como filetitos, rebanadas, después cortar de esta forma y después terminar así para sacar todo lo que son los brunoise o petit brunoise si lo quieren hacer más chiquito. Aquí no nos afecta el corte que ustedes elijan. Mientras corto los demás champiñones, vamos a poner los tomates en el agua hirviendo, como lo comentábamos anteriormente, con la finalidad de escalfarlos. Únicamente van a ser unos segundos. Estos jitomates van a estar ahí hasta el momento en el que nosotros veamos que la piel se comienza a desprender solita. Y en ese punto vamos a pasar los jitomates al agua con hielo para aplicarle un choque térmico y poder retirar por completo todo lo que es su piel y posteriormente sus semillas. Este proceso puede durar de 30 segundos a 2 minutos, dependiendo el fuego, la cacerola que ustedes estén utilizando, lo frío de los jitomates, si venían de refri o si vienen a temperatura ambiente. Todo esto pues va a influir en la temperatura que tenga el agua para escalfar, pero es muy importante darles solamente el tiempo justo para que se puedan pelar y que no se excedan. No queremos realizar ninguna cocción a este jitomate. Ahí vemos, les falta poquitito para poder proceder a retirarlos. Las pinzas, aquí están. Les recomiendo sacarlo con pinzas. Aquí tenemos el agua con hielo. Por ejemplo, ya está. Aquí podemos ver cómo se le retira la piel solita. Lo pasamos de inmediato a choque térmico y así cada uno de ellos. Vamos a darle el tiempo necesario para que se puedan pelar sin exceder.
están chiquitos va a ser muy rápido, si están un poco más grandes va a tardar más, y también influye el grado de maduración que tengan. Voy a aprovechar mi agua hirviendo para blanquear unas espinacas. Estas espinacas las voy a utilizar para la versión vegetariana que vamos a hacer de la lasaña. Es importante blanquearlas porque vamos a mejorar su textura, su color y su sabor. Vamos a quitar el amargor. Estas ya están perfectamente lavadas y desinfectadas. No les retiré el tallo, así como están las voy a sumergir en agua hirviendo. ¿Cuánto tiempo? Solamente hasta que su color se vuelva muy intenso. Entonces voy a retirar los jitomates para utilizar la misma agua fría en el choque térmico de las espinacas, y de esta forma optimizo recursos, es decir, el hielo que estoy utilizando aquí y el agua hirviendo, el gas y todo lo demás. Aquí podemos ver este hermoso color verde oscuro que tomaron las espinacas, y ese es justo el momento de pasarlos al choque térmico. Ahí están perfectamente blanqueadas las espinacas. Tomaron un mejor color, una mejor textura y definitivamente un sabor mucho más agradable al paladar. Si yo las dejo cocinar demasiado tiempo o si las pongo a partir de agua fría, no voy a obtener este blanqueado y voy a perder la mayor parte de las vitaminas de ellas. Entonces, bueno, una vez que tenemos nuestro jitomate ya con el choque térmico, como vemos es muy fácil retirar la pielecita y quedarnos con el producto totalmente entero. No está cocinado, para eso se le aplicó el choque térmico y por eso es importante pues que no exceda del tiempo, ¿okay? Entonces retiramos por completo toda la piel. Bueno, para la salsa boloñesa vamos a utilizar diferentes ingredientes vegetales. Podemos comenzar con un mirepoix, con champiñones, y ya después le vamos agregando lo que es el jitomate, la carne, las hierbas aromáticas para dar bastante sabor. Recordemos que los bulbos, sobre todo los oligosolubles como el ajo, la cebolla y el poro, va a ser nuestra base de sabor que le podemos poner al inicio antes de empezar a sofreír el resto de los vegetales. Bueno, aquí tenemos nuestro poro. Primeramente vamos a retirar la parte verde, la pueden dejar para fondos o para alguna otra preparación, pero en este caso no la vamos a utilizar. Esta la dejamos por aquí abajo. Bueno, nuestro poro, la parte blanca que sí vamos a utilizar, es muy importante lavar y desinfectar perfectamente bien, porque entre las capas puede tener una cantidad de tierra. Recordemos que es un producto que viene desde abajo de la tierra, como el resto de los bulbos, y cuando va saliendo se van incrustando estas pequeñas cantidades de tierra entre cada una de las capas. Hay diferentes tipos de bulbos. En este caso tenemos el bulbo tunicado, que es porque tiene capas, así es como se identifica. Y tenemos los otros bulbos, como en el caso de los ajos, que vienen en dientes, no con capas. Bueno, cortamos unas pequeñas julianas de poro y posteriormente las acomodamos para obtener lo que es el petit brunoise. Nuestro mirepoix, como ustedes recordarán, se compone de cebolla, poro, apio y zanahoria. En el caso de la boloñesa no le vamos a agregar apio porque tiende a amargar un poquito la preparación, pero le vamos a agregar ajo. El ajo va a ser un potencializador de sabor muy importante y además nos va a aportar características
nutricionales y medicinales bastante buenas a nuestro platillo. Ok, como parte de nuestro mirepoix vamos a cortar también cebolla. Nuevamente, como en la práctica anterior, recordemos la técnica apropiada para cortar petit brunoise de cebolla, que es con nuestro cuchillo de forma horizontal. Hacemos algunos cuantos cortes. Pueden hacer 3, 4, 5 cortes, los que gusten. Y con el cuchillo inclinado, conforme va el dibujo de la cebolla, voy a ir haciendo unos cortes sin llegar hasta la parte de atrás. Una vez que termino estos cortes, ahora sí procedo a obtener nuestro petit brunoise. Insisto, por favor, chavos, no le den doble pasada a la cebolla. Es un grave error que después de ya tener estos cubitos casi perfectos, todavía le quieran volver a pasar aquí. Eso lo único que va a hacer es sacar todos los jugos de la cebolla, los va a hacer llorar más y también va a tener menos resistencia al calor y menos sabor. Bueno, entre los demás ingredientes que vamos a utilizar para la salsa, pues tenemos el petit brunoise de ajo, tenemos el brunoise o petit brunoise de la zanahoria, los champiñones que ya habíamos hablado y esta calabacita que voy a necesitar en láminas para cocinar a la parrilla. ¿Cómo obtengo las láminas de calabacita? Bueno, hay dos formas. Una es que corto primero a la mitad y después lamino, y la otra es que directamente desde aquí voy retirando poco a poco mis láminas. Pueden utilizar una mandolina, un pelador o un cuchillo chef o santoku, como es el caso del que tengo aquí. Les decía, la otra opción es cortar por mitad y ya aquí voy sacando láminas. De cualquiera de las dos formas nos va a funcionar súper bien porque va a ser para la lasaña vegetariana. Entonces estas láminas las vamos a pasar a la parrilla con un poquito de hierbas y aceite. Bueno, para el jitomate que ya tenemos pelado, lo podemos cortar en cuartos. Y aquí es importante retirar las semillas. Por una parte lo hacemos por textura, porque no es agradable tener semillas en nuestra preparación, en ningún platillo. Por otra parte lo hacemos por sabor, la semilla aporta cierta acidez. Y finalmente lo hacemos para retirar pues una parte que nos puede llegar a causar cierta inflamación en el intestino, sobre todo a quienes no estén muy acostumbrados a consumir el jitomate. Entonces, de esta forma, pues yo garantizo a mi comensal que va a tener un excelente producto en un platillo con todo el sabor del jitomate y sin ninguna de sus características que podrían llegar a afectarlo. Y así voy a hacer con cada uno de mis jitomates, y ya una vez que los tenga perfectamente limpios de piel y semillas, voy a proceder a cortar en petit brunoise y voy a reservar. Este es al que le llamamos jitomate concassé. Lo voy a utilizar para mi salsa boloñesa. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer la cocción de la salsa boloñesa. La salsa va a ser el sabor principal de nuestra lasaña. En este caso pues tenemos todos los vegetales y la carne de res o de ternera. Vamos a comenzar sofriendo nuestros bulbos. Recordemos, ya les había comentado que el bulbo es un producto oligosoluble, es decir, que sus aceites esenciales son solubles en grasa. Por lo tanto, puedo poner el ajo desde que el aceite está frío, no se me va a quemar porque yo estoy aquí controlando la temperatura. Y poco a poco el ajo va a extraer todos sus aceites esenciales aquí en el aceite. Inmediatamente después agrego la cebolla, lo cual me va a enfriar el aceite para que no permita que el ajo se queme. La cebolla también va a ir soltando sus aceites y sobre todo sus azúcares. Recordemos que la cebolla tiene un alto contenido de azúcar. Los va a ir soltando aquí con el aceite. Entonces, poco a poco
Vamos a permitir que se sofrían estos dos bulbos únicamente hasta que se tornen transparentes. No vamos a dorar de más, no vamos a pasar una caramelización ni un confit. Únicamente queremos que se sofrían, que se sancochen, que se tornen transparentes para proceder con lo demás del mirepoix. Agrego el poro. Si le quisieran agregar apio sería en este momento, sin embargo les digo, lo omití para que no amargue mi preparación. Lástima que no están aquí, pero esto ya huele exquisito, delicioso. Se empiezan a sentir todos los aromas de estos 3 bulbos que son mi base de sabor para la salsa. Siguiente elemento del mirepoix es la zanahoria. La zanahoria, recordemos que nos va a aportar mucho sabor, mucho color, azúcares también, y se va a fusionar todo este sabor. Si ustedes comienzan cualquier tipo de preparación, guisado, sopa o salsa con un mirepoix, tengan la garantía de que les va a quedar un platillo exquisito. Pero a cada uno de estos elementos hay que darle su tiempo, poco a poco, para que se vayan sofriendo y se extraigan todos los sabores y aromas que estamos buscando en estos ingredientes. Sin apresurarlo, vamos a darle el tiempo justo, el tiempo necesario entre cada uno de estos elementos. Vamos a escuchar, recuerden, ya les he comentado, ustedes deben hablar con la comida, ustedes deben escuchar lo que les está diciendo. Si me está diciendo la olla, está muy caliente, se está quemando el ajo, la cebolla o el poro, yo debo bajar la temperatura o debo enfriar. Si me está diciendo, va demasiado lento, no está haciendo reacción, no estamos escuchando, no estamos oliendo, hay que subir el fuego. Entonces hay que escuchar qué es lo que nos está diciendo. Y el mirepoix nos va a decir en qué momento está listo para recibir el siguiente ingrediente, que serían los champiñones. Si se comienza a formar una glasa en la orilla del sartén o de la cacerola, eso es bueno. Recordemos que estamos buscando la caramelización de los azúcares de la cebolla. Pero es importante no dejar que esa glasa se queme demasiado. Vamos a desglasar, ya sea con agua, fondo, vino tinto o utilizando los mismos jugos de los vegetales para que se desglase. En este punto es el momento ideal para agregar los champiñones. Únicamente voy a agregar la mitad, el resto lo dejaré para la lasaña vegetariana. ¿Listo? Entonces, aquí vemos cómo se fusionan estos ingredientes perfectamente bien, que huele delicioso, se sienten todos los aromas exquisitos. Pero es importante hacerlo paso a paso y darle a cada producto su tiempo para brillar, su tiempo para que salgan todos los aromas y todos los sabores. Si yo quisiera agregar todo de golpe, entonces la cebolla no va a soltar todo el sabor que podría soltar mientras el poro ya se esté quemando o mientras el champiñón ya haya soltado todo su jugo. Les comentaba hace un momento, los hongos, los champiñones tienen un gran contenido de agua. Entonces a partir de este momento ya no le voy a agregar elementos que sean oligosolubles, como los bulbos. Ya voy a agregar elementos que aporten agua, que se van deshidratando aquí mismo con la cocción de la salsa. Van perdiendo toda su humedad y que esta humedad a la vez nos ayuda a desprender toda la glasa que se haya ido formando. Vamos a dar el tiempo necesario a este champiñón para que pueda soltar todo su aroma, todos sus sabores
y todo su color. A continuación yo voy a agregar una cantidad de carne de ternera, carne de res. Les recuerdo que este líquido rojo que ustedes ven aquí no es sangre, es mioglobina. La mioglobina es el pigmento encargado de darle el color rojo a la carne. Esta mioglobina va desprendiéndose de acuerdo al tiempo que yo tenga esta carne. Como es carne molida, se deshidrata, pierde agua más rápido. Esta agua tiene ese pigmento, por eso se ve de ese color. No es sangre, la sangre únicamente pasa por venas y arterias, no tiene por qué estar en el músculo. Y toda esta parte blanca pues va a ser la grasita que nos permita también tener cierta cocción y bastante sabor en nuestra preparación. Entonces, una vez que logro este punto con los champiñones y el mirepoix, agrego mi carne y en este momento sí voy a salpimentar para que la carne vaya comenzando a tomar bastante sabor. Les recomiendo usar siempre pimienta entera y moler al momento. Pimienta negra es un excelente potencializador de sabor, además tiene antioxidantes, es muy bueno para la salud. Es recomendable agregárselo a las comidas y en este caso agregan una importante cantidad. La salsa debe estar con bastante sabor, incluso como les comentaba en la sesión pasada, la salsa puede estar ligeramente pasada de sal porque va a ser lo que le aporte el sabor al resto de la preparación. Entonces, la carne que nos va a aportar a nuestra salsa, aparte de ser pues la proteína base, nos va a aportar el sabor umami. Sabor umami, que significa sabroso, es lo que nosotros estamos buscando. Entre los champiñones y la carne, tengan por seguro, garantizado, que les va a quedar un sabor espectacular. Dame la sal, por favor. La sal, igual les había comentado en ocasiones anteriores, pónganla con la mano, no la pongan directo del bote. La carne o su salsa les va a indicar qué cantidad de sal. Ustedes deben sentirla en sus manos y les va a indicar cuál es la cantidad justa para esa preparación. Sin duda, después estaremos probando y rectificando sazón, pero esta sal al inicio nos va a ayudar mucho para que la carne suelte todos los sabores que pueda desprender. La sal es un excelente potencializador de sabor. No queremos que sepa a sal o que sepa salado. La comida no debe saber a sal. La comida debe saber a cebolla, ajo, poro, zanahoria, carne, champiñones, jitomate y todo lo demás que le vamos a agregar. La sal va a ser lo que potencie estos sabores. Una vez que mi carne está en este punto, que ya se ve de color gris o café, es decir, que ya está cocinada, podemos agregar el jitomate. El jitomate ya lo tenemos aquí, sin piel ni semillas, jitomate con casé. Lo agregamos todo de golpe y comenzamos a mezclar. Esta preparación a partir de aquí ya es un proceso mucho más lento, por lo cual voy a bajar un poquito mi fuego. Estaba trabajando con fuego alto, aquí ya es fuego medio, porque necesito que el jitomate se comience a cocinar lentamente. Va soltando sus jugos, los jugos se mezclan con el resto de los ingredientes, la carne va absorbiendo este jugo del jitomate y poco a poco se va haciendo una salsa. Si ustedes apresuran este proceso, la salsa va a saber a jitomate crudo. ¿A qué sabe el jitomate crudo? Sabe a hierba, sabe ácido y tiene un sabor no tan potente o no tan fuerte. ¿A qué sabe el jitomate cocido? Tiene un sabor umami, tiene un sabor dulce, tiene un sabor ahumado y pues se mezcla con todo lo demás. De acuerdo a la madurez de sus jitomates, ustedes tal vez requieran algún otro ingrediente para agregar dulzor, agregar acidez o aportar un poco más de color. Pueden agregar pasta de tomate, puré de tomate, azúcar, vinagre, etcétera, hasta que ustedes obtengan la salsa deliciosa que desean.
Conforme se me vaya reduciendo este líquido, le voy a ir agregando agua. Pequeñas cantidades, 200 mililitros de agua, después dejo que reduzca, otros 200, dejo que reduzca, y este proceso puede llevar alrededor de 1 a 2 horas, dependiendo la cantidad que ustedes tengan. Aprovecharé el tiempo en lo que se está cocinando esta salsa para hacer la segunda salsa, que es una salsa bechamel, que es una de las salsas madres que también ya hemos hecho, para extender la pasta, para gratinar los vegetales y finalmente poder armar las lasañas. Bueno, vamos a hacer una salsa bechamel. Como ya saben, la salsa bechamel es una de las salsas madres, una salsa clásica francesa. Vamos a comenzar con una cantidad importante de mantequilla. En este caso solo reservaré un pequeño cuadrito para los moldes. Comenzamos elaborando un roux. El roux, recuerden que es mantequilla y harina. Puede ser en cantidades iguales o puede ser ligeramente mayor la cantidad de harina. Insisto, lejos de trabajar con una receta fija, escuchen y vean lo que les está diciendo la comida, lo que la estufa les está indicando. Si les dice necesito más harina, le dan más harina. Si les dice necesito más calor, le dan más calor. No se limiten, tienen ustedes muchas posibilidades con este tipo de salsas. Bueno, para hacer una salsa bechamel compuesta, en este momento podríamos agregar ajo, cebolla, romero, eshallot, estragón, etc. Todos los sabores se podrían ir fusionando aquí con la mantequilla desde el inicio. Para hacer una bechamel simple como la que estoy haciendo, únicamente vamos a poner el roux con mantequilla y harina. No necesitamos más ingredientes porque toda la base de nuestro sabor la tenemos en la otra salsa, que es la boloñesa. Repito, si ustedes quieren pesarlo, pues pesen la misma cantidad de mantequilla y harina, pero les recomiendo mejor ir escuchando si su salsa necesita más o menos, ¿ok? En este punto disuelvo por completo. Yo lo que quiero es hacer una masita un poquito más espesa, por lo tanto le voy a agregar otras 2 cucharadas de harina y así ustedes pueden ir observando sin necesidad de seguir una receta como tal. Es válido ponerle incluso el doble de harina que de mantequilla, queda perfectamente bien. El roux se escribe roux con X y es un ligador o un espesante. No significa que lo vayan a utilizar para irse a ligar a las muchachas, significa que lo van a utilizar para ligar una salsa o una sopa, es decir, para espesar, para unir todos los elementos. Voy a cocinar este roux. Recordemos que hay diferentes tipos de roux: roux blanco, roux medio y roux oscuro. El blanco o rubio en este punto sería el ideal para retirarlo. El medio lo vamos a dejar cocinar hasta que empiece a dar un ligero aroma como a galleta cocida, lo cual todavía no estamos obteniendo en este punto. Y el roux oscuro sí lo dejamos hasta que se tueste, hasta que tome un color café, y es el que utilizamos para una salsa oscura. Por ejemplo, la gravy, que va a base de un fondo oscuro muy reducido y que se puede ligar o espesar con un roux oscuro. Listo. Justo antes de utilizarla vamos a agregar un poquito más de leche por el momento. Así es como se va a dejar. Tenemos también aquí nuestra salsa boloñesa, a la que le falta pues todavía bastante. Vamos a dejarla que hierva bastante más y después vamos a agregar las hierbas aromáticas a esta salsa. Bueno, aquí tenemos la pasta fresca que hicimos para la lasaña. Ya una vez que reposó tiene una textura mucho más manejable, mucho más suave. Vamos a ponernos un poquito de harina únicamente. No queremos excedernos en la harina ni secarla de más, pero para poder trabajarla con la máquina de pasta. Recordemos cómo se utiliza este artefacto. Primero es importante ponerlo en el número más grande, que sería el 7, que es donde está más abierto, para
darle por lo menos 2 pasadas en ese número. Aquí pueden aplanar un poquito, ya sea con la mano o con un rodillo, y entonces comienzan a dar vuelta para pasar toda su pasta, como vemos aquí, con el número 7, está bastante gruesa. Ahora lo hago una vez más, deben ser por lo menos 2 veces con cada número. Como vemos, la segunda vez ya pasa mucho más suave. Esto es para rectificar, que esté todo lo más parejita posible. Una vez que le di las 2 vueltas, cambio al número 6, que se cierra un poquito estos rodillos, y puedo comenzar a introducirla por aquí. Entonces, igual, 2 pasadas en el número 6 para que se nos vaya adelgazando esta pasta poco a poco sin romperla. Una más en el número 6. También se puede hacer de forma artesanal con rodillo o improvisar con cualquier cosa que ustedes tengan en casa, pero asegúrense de que quede lo más parejita posible y lo más delgada que la puedan hacer. Después continuamos en el 5. La pasamos al 4. Recuerden, esta elasticidad no sería posible si no tiene una buena amasada y un buen reposo. ¿Okay? También, si se les excede en la cantidad de agua, se les va a romper en este momento. Por eso es muy importante desde el inicio poner solo la cantidad necesaria para poderla compactar, no más. Ustedes van a escuchar lo que la masa les va diciendo. La masa les va a indicar si todavía se puede extender más delgadita o si ya está dando todo de sí. Vamos a ponerla en el número 3. Una pasta de lasaña puede estar delgadita en el número 3 o en el número 2. El 1 no se los recomiendo, ese utilícenlo únicamente para espaguetis, fettuccinis, fideos. Y ya está a punto de dar pues todo de sí esta masa, por lo tanto ya no la voy a pasar más por la máquina. Vamos a poner una buena cantidad de harina para poder proceder a cortar y secar un poquito justo antes de cocinarla. De esta forma yo voy a obtener lo mismo que si la comprara así. ¿Okay? Ya una vez extendida y seca, cortada y seca, yo la puedo dejar meses en el almacén sin ningún problema. ¿Okay? En este caso, pues las marcas también agregan ciertos conservadores. Estas puntas después las podemos reutilizar. Vamos a cortar más o menos de este ancho. Una, dos, tres, y de aquí sale la cuarta. De esta forma vamos a poder hacer una lasaña de 4 pisos, integrando en los pisos de en medio lo que es la salsa boloñesa con la carne, la salsa bechamel y los quesos. Vamos a realizar
una lasaña boloñesa, que sería la de la carne, y una lasaña vegetariana, que sería con las calabacitas y los champiñones. Las calabacitas las voy a pasar un momento a la parrilla para marcarlas. Entonces esto lo dejo secar. Bueno, aquí tenemos nuestras calabacitas laminadas. La vamos a macerar un poquito con aceite, puede ser aceite vegetal o aceite de olivo. Vamos a agregar sal, pimienta y algunas hierbas aromáticas. Sal. Pimienta, y en el caso de las hierbas yo tengo romero, albahaca y perejil, que ya están lavados y desinfectados, y los voy a utilizar ahorita para saborizar mis calabacitas. Muchas gracias. Aquí tenemos estas diferentes hierbas muy frescas. Recuerden que siempre los productos frescos pues nos van a aportar muchísimo sabor, mucho color, mucho aroma. Este romero queda delicioso. No se excedan en la cantidad de romero porque podrían llegar a amargar su platillo. Vamos a poner perejil y, como lo hemos comentado antes, la reina de la cocina italiana, albahaca. Muy bien. Ahora, este perejil y albahaca únicamente le voy a retirar algunos de los tallos más gruesos que tenemos aquí. Y voy a proceder a picarlo grosamente para que aporte pues bastante sabor a esta preparación. Estos pueden funcionar para fondo, se pueden reservar para posteriormente saborizar alguna preparación que vayan a hacer. Y los de la albahaca, no, sí ya es merma totalmente. Esta albahaca de nuestro huerto orgánico de Cogam. Y bueno, con este perejil vamos a hacer un corte tipo chifón, pero grueso. Parte de este perejil se lo voy a agregar a mis calabacitas y otra parte de este perejil se lo voy a agregar a mi salsa boloñesa. Lo mismo con la albahaca. No queremos ni mayugarla, ni apachurrarla, ni que se oxide. Queremos únicamente que suelte todo ese sabor, todos estos aromas y colores. Entonces, lo mismo, la mitad se la agrego a mis calabacitas y la otra mitad se la agrego a mi salsa boloñesa. Vamos a mezclar muy bien esta preparación para que se integren todos los sabores, y conforme le haga falta voy a ir agregando un poquito más de agua, unos 200 mililitros de agua. Y acá en el caso de las calabacitas, únicamente mezclar muy bien, que se empape de todos estos sabores. Pueden agregar lo que gusten, ajo en polvo, paprika, pimiento morrón. Pueden poner diferentes vegetales, no solo de calabacitas. Pueden hacer de berenjena, de zanahoria, de col, etc. Una vez que tengo así las calabacitas ya bien maceradas, las voy a ir pasando a la parrilla. El grill pues sí debe estar a toda la temperatura. Y las voy a pasar para que se marquen. Posteriormente, cuando arme mi lasaña, voy a hacer capas entre la lasaña, la salsa bechamel, los vegetales, las espinacas, el champiñón y terminar con queso. Esto en el caso de que fuera una persona lacto-vegetariana, es decir, que sí consume leche, mantequilla y queso. Si fuera una persona totalmente vegana, necesitaríamos cambiar un poquito la receta, hacer otro tipo de salsa y no agregar queso al final. Lo mismo con la pasta. En este caso, la pasta tiene un poco de yema de huevo, lo que sería para un ovo lacto-vegetariano. Si es vegano totalmente no consume este tipo de pasta, pero hay algunas opciones en el mercado para pastas que no tienen huevo.
Entonces pongo mis calabacitas. Ahí ya escuchamos cómo la parrilla está reaccionando. No queremos sobrecocinarlas, pero sí queremos que se marquen, que se tatemen un poquito para que suelten bastante sabor. Ok, bueno, ahora tenemos que cocinar o precocinar nuestra pasta, ya sea pasta fresca o pasta de esta que compramos, que ya viene preparada y seca. Lo que debemos nosotros hacer es poner una cantidad de agua con sal. Por cada litro de agua vamos a poner más o menos 10 gramos de sal. Lo pueden pesar o lo pueden calcular. Lo importante es que sí sea un agua con una cantidad importante de sal para que le dé todo el sabor a nuestra pasta. Ahora hay dos formas de hacerla. Si ustedes desean poner la pasta cruda directamente al molde, los rellenos y meterla al horno, es totalmente válida. Sin embargo, van a ocupar papel aluminio para taparla y va a llevar un tiempo de horno más o menos de media hora, 45 minutos. Pero si ustedes quieren hacer la precocción, hierven la pasta, la retiran del agua, la ponen en el molde, el relleno, y el tiempo de horno va a reducir. Va a ser únicamente en lo que se gratina. ¿Okay? Entonces vamos a hacer ahorita la segunda opción, en la cual sí lleva una cocción en agua y vamos a ir formando por capas. La primera capa que vamos a poner en ambos moldes, tanto en el de la carne como en la vegetariana, va a ser de bechamel. La bechamel nos va a permitir tener un poquito de humedad en la parte de abajo. Voy a volverla a hidratar, como les había comentado, con un poco de leche para que nuestra salsa bechamel tenga muy buena textura a la hora que nosotros la vamos a manejar. ¿Por qué? Porque se tiende a secar, a resecar un poquito cuando la tenemos ahí en reposo. Entonces, agregamos una porción de leche más para volver a hidratar esta bechamel, que tenga muy buena textura, y va a ser la primera que vamos a poner en esta capa de lasañas. Esta salsa, como les decía anteriormente, debe tener una cantidad suficiente de sal. Listo, ahí tenemos ya perfecta la textura de nuestra salsa bechamel. Y vamos a poner una porción en cada uno de los moldes. A estos moldes también les agregué un poquito de mantequilla, solamente para que no se nos vaya a pegar ninguno de los elementos de nuestra lasaña. Con ayuda de un tenedor o cuchara podemos distribuir un poquito esta salsa. No es necesario que quede una gran cantidad de salsa. El molde únicamente le va a aportar humedad, sabor y una capa protectora para que nuestra primer capa de pasta no se queme, que no esté en contacto directo con el calor que transmite el horno a nuestro refractario. El horno lo podemos poner desde 200 grados en adelante. Si fuera con pasta cruda y con papel aluminio, 180 sería lo ideal. Como es únicamente para gratinar, de 200 grados en adelante está perfecto. Si utilizan refractario de cristal, es importante ver que sí sea un refractario que resiste diferentes temperaturas. Hay refractarios que a cierta temperatura de horno se llegan a tronar. Ok, entonces estas láminas de pasta las voy a sumergir en agua hirviendo. Recuerden, es agua con sal. Y únicamente la voy a dejar hasta que comience a flotar la pasta, que es el momento cuando ya está listo. En el caso de la pasta fresca, este proceso demora de 2 a 3 minutos.
En el caso de la pasta seca puede llevar un poquito más, 6 hasta 12 minutos dependiendo la marca. Entonces ahí vemos cómo está haciendo reacción y comienza a flotar. Entonces una vez que flota ya está cocinada y ya puedo proceder con mi siguiente pasta. Mientras escurre agrego la siguiente lámina. Ahora sí, esta la voy a poner sobre la salsa bechamel que ya tenía aquí. Después de la bechamel agrego las calabacitas que están a la parrilla. Aquí vemos cómo se marcaron con la parrilla. Entonces cubro toda una capa de calabacitas. Después puedo agregar las espinacas blanqueadas. Los champiñones. Si consideran que le pueda faltar un poquito más de sal, pimienta o hierbas, en este momento le agregan un poco más. Un poco de queso. Nuevamente salsa bechamel. Y repito el procedimiento una vez más, exactamente igual. Ya tengo mi siguiente pasta cocida, agrego la nueva pasta que se va a cocinar, escurro para que no tenga tanto exceso de humedad. Esta la voy a agregar al contrario, como vimos que en la anterior los sobrantes quedaron de forma horizontal, en este caso que queden de forma vertical y así sucesivamente. Vamos paso a paso hasta completar los 4 pisos. Espinaca, champiñones, y ponemos la última capa de pasta, que en este caso la bechamel pues la va a llevar por fuera. Nos toca así en forma vertical. Okay. Colocamos una buena cantidad de bechamel en la parte de arriba. Puede ser incluso una bechamel compuesta, la cual ya lleve queso, o sea, una salsa de quesos. Puede ser una sous vide, que es una bechamel con puré de cebolla caramelizada, muy rica. Recuerden que hay varias variantes o derivadas de la bechamel con diferentes sabores que ustedes pueden aportar. Y terminamos con una buena cantidad de queso para gratinar. Listo, así la llevamos al horno durante aproximadamente 15 a 20 minutos en lo que gratina. Y vamos a elaborar la siguiente, que sería con la pasta comercial. Esta también la introducimos en el agua con sal. Ventajas con esta: podemos introducir varias al mismo tiempo. En este caso yo necesito 2 láminas por cada piso. Entonces introduzco primeramente 2, ya tengo mi molde con la salsa bechamel que está en la parte de abajo, y a esta lo que le voy a poner de relleno es la otra salsa que tiene carne, que es la boloñesa. Esta tarda un poquito más en cocinarse. Aprovecho para... Ok, entonces ya que está precocinada mi pasta, ahora sí puedo proceder a ir armando la lasaña. Mucho cuidado porque esta no pueden adelantar este proceso. ¿Qué pasaría si ustedes decidieran cocinar varias pastas y ponerlas aquí? Se les pegaría una con otra y sería un completo desastre. Se debe ir cocinando al momento, una por una, y con toda la paciencia del mundo. Entonces, una vez que tengo aquí la pasta, voy a poner una pequeña porción de mi salsa boloñesa, que tiene la carne de res.
distribuida uniformemente a lo largo y ancho de todo mi molde. Posteriormente pongo una pequeña cantidad de queso. Cada una de las capas lleva una pequeña cantidad y la de arriba es la que lleva una cantidad un poco más abundante para poder lograr un buen gratinado. Y bechamel. Por eso es importante que esta salsa bechamel quede muy rica, muy deliciosa, porque le va a aportar mucha cremosidad y mucho sabor a su platillo. Y así sucesivamente vamos poniendo a cocinar diferentes pastas para ir armando lo que es nuestra lasaña boloñesa. Ustedes pueden improvisar con algunos otros ingredientes que quieran agregar en el interior, como diferentes tipos de quesos, de vegetales, de carnes, y así poco a poco vamos armando lo que es nuestra lasaña. Como les decía anteriormente, si gustan ponerla totalmente cruda, es válido, pero requerirían más tiempo de horno y taparla con papel aluminio. Entre la pasta siempre voy a tratar de poner una buena cantidad de bechamel para que me dé la cremosidad que necesitamos. No olviden cuáles son las funciones de una salsa en la cocina. La salsa te va a aportar sabor, humedad, color, propiedades medicinales o nutricionales como vitaminas, minerales, proteína, etc. Una buena salsa tiene la capacidad de mejorar un mal platillo, mientras que una mala salsa puede arruinar un buen platillo. Entonces la salsa lo es todo. Voy a agregar un poquito de albahaca fresca en esta capa para que sea como una sorpresa para el comensal cuando le esté comiendo. De repente, wow, una explosión de sabor, de frescura y de aromas. Esta hierba aromática pues es, como les había comentado antes, la reina de la cocina italiana y nos va a permitir que nuestro platillo tenga mucho sabor, mucho aroma, color, que sea pues una sorpresa muy agradable en esta capa. Tenemos nuestra cantidad de salsa boloñesa. Podemos poner la siguiente capa de pasta. No siempre es indispensable que lleven un orden. Ustedes pueden poner bechamel abajo y arriba de la pasta, pueden poner carne abajo o arriba, pueden omitir el queso en algunas de las capas y se puede ir alternando, como lo hicimos anteriormente, con hierbas aromáticas o con diferentes elementos que ustedes vean. Jueguen con la cocina, jueguen con todas las oportunidades que tienen aquí. Si no les gusta mucho la carne de res, pueden hacerlo de pollo, de pescado, de camarón, queda deliciosa, o la que hicimos anteriormente de vegetales con queso, calabacitas, de espinaca gratinada, de granitos de elote con chile poblano. Hay muchísimas variantes mexicanizadas o que ya nosotros hemos ido pues adaptando a nuestra cultura y a los sabores que aquí nosotros pues siempre hemos apreciado. Entonces en cada capa vamos a ir poniendo pequeñas porciones de carne bien distribuido. No es necesario que sea una cantidad muy abundante porque eso no les permitiría sacar una buena rebanada de lasaña y se podría venir abajo la torre. Entonces es más importante que esté bien distribuida y que toda tenga bastante sabor. A esta capa sí le vamos a poner un poco de queso.
Por ejemplo, a esta, después de la carne, le voy a poner una buena cantidad de bechamel, que a la vez va a ser un pegamento para que nuestra pasta de arriba quede muy firme y que no se nos vaya a estar resbalando. Una buena cantidad de salsa bechamel, la distribuyo. Y esta sería la última capa. En la cual voy a poner doble pasta, que sería salsa, un poquito de bechamel. De queso y nuevamente pasta. ¿Para qué? Para tener una superficie mucho más firme de nuestro platillo. Esta la voy a poner a la inversa. Tratando de cubrir todas las partes que estaban huecas en el molde. Terminamos con bastante bechamel. Hablando nutricionalmente o en cuanto a aporte calórico, este es un platillo que aporta mucha energía, muchas calorías y que tiene de todos los grupos de alimentos. Podemos encontrar carnes, vegetales, lácteos, cereales. La pasta está hecha con un cereal muy importante que es el trigo. Encontramos grasas también, definitivamente tenemos mantequilla, tenemos aceite. Y bueno, en cuanto al aporte calórico, una buena rebanada de lasaña sí les puede aportar hasta 700 kilocalorías, para que tengan mucho cuidado a la hora de consumir este tipo de platillos, y a la hora de servirlos lo pueden acompañar no con otro cereal ni con otro almidón, lo pueden acompañar con una ensalada o con algo mucho más ligero, y tratar de que no se sirva una entrada fuerte antes de este tipo de platillos. Terminamos con abundante queso. La llevamos al horno a gratinar y vamos a terminar con un poquito de hierbas aromáticas frescas. Bueno chicos, pues esto fue todo por la clase de hoy. Espero que disfruten de esta hermosa y deliciosa lasaña. Pueden presentarla de muchas formas. Vean su creatividad, no tengan miedo, experimenten, hagan de diferentes cosas que tengan en la alacena, en el refri, como siempre les he comentado. Pueden ustedes improvisar, ya tienen las bases, que es cómo formar una lasaña, cómo hacer la pasta desde cero, cómo hacer la salsa bechamel. Ustedes de ahí en adelante. Muy bien, espero sus videos o fotos. Gracias.